Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre pensamiento variacional en matemáticas. Soy Ricardo Buitrago, docente de tecnología de la institución educativa San Mateo. Este documento está principalmente basado en el documento Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas propuesto por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problemas significativas y comprensivas que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos. Las matemáticas serían la ciencia de los modelos o patrones. Las matemáticas no son un lenguaje, pero ellas pueden construirse, refinarse y comunicarse a través de diferentes lenguajes con los que se expresan y representan, se leen y se escriben, se hablan y se escuchan. Esta palabra modelos muy importante para nuestro desarrollo del pensamiento variacional. En el conocimiento matemático también se han distinguido dos tipos básicos, el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental. El conceptual está más cercano a la reflexión y se garantiza por ser un conocimiento teórico producido por la actividad cognitiva, muy rico en relaciones entre sus componentes y con otros conocimientos. Tiene un carácter declarativo y se asocia con el saber qué y el saber por qué. Por su parte, el procedimental está más cercano a la acción y se relaciona con las técnicas y las estrategias para representar conceptos y para transformar dichas representaciones, con las habilidades y destrezas para elaborar, comparar y ejercitar algoritmos y para argumentar convincentemente. El conocimiento procedimental ayuda a la construcción y refinamiento del conocimiento conceptual y permite el uso eficaz, flexible y en contexto de los diferentes conceptos, proposiciones, teorías y modelos matemáticos, por lo tanto está asociado con el saber cómo. Los 5 procesos generales que se contemplaron en los lineamientos curriculares de matemáticas son formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad. Insistimos, muy importante para nosotros en pensamiento variacional, comunicar, razonar, formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. En primer lugar, el modelamiento. Un modelo puede entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional que reproduce o representa la realidad en forma esquemática para hacerla más comprensible. La matematización o modelación puede entenderse como la detección de esquemas que se repiten en las situaciones cotidianas, científicas y matemáticas para reconstruirlas mentalmente. En una situación problema, la modelación permite decidir qué variables y relaciones entre las variables son importantes, lo que posibilita establecer modelos matemáticos de distintos niveles de complejidad, a partir de los cuales se pueden hacer predicciones, utilizar procedimientos numéricos, obtener resultados y verificar qué tan razonables son estos respecto a las condiciones iniciales. Un buen modelo mental o gráfico permite al estudiante buscar distintos caminos de solución, estimar una solución aproximada o darse cuenta de si una aparente solución encontrada a través de cálculos numéricos o algebraicos si es posible y significativa o si es imposible o no tiene sentido. Podría decirse que si no se dispone de al menos 2 formas distintas de expresar y representar el contenido matemático, no parece posible aprender y comprender dicho contenido. Es conveniente que las situaciones de aprendizaje propicien el razonamiento en los aspectos espaciales, métricos y geométricos, el razonamiento numérico y en particular el razonamiento proporcional apoyado en el uso de gráficas. Las distintas formas algorítmicas estimulan a los estudiantes a inventar otros procedimientos
que podríamos llamar creativos, para obtener resultados en casos particulares. Esto los prepara para el manejo de calculadoras, el uso de hojas de cálculo, muy común en eventos futuros, la elaboración de macroinstrucciones y aún para la programación de computadoras. Los 5 pensamientos propuestos en los lineamientos son el numérico, el espacial o geométrico, el métrico o de medida, el aleatorio probabilístico o estocástico y el variacional. Pensamiento numérico. Los sistemas numéricos de los números enteros, racionales, reales y los complejos y otros sistemas más modernos como el binario, el hexadecimal, entre otros bastante modernos, representan una fuerte carga cognitiva para estudiantes y docentes y una serie de dificultades para estos últimos. Un acompañamiento pedagógico paciente y progresivo de los estudiantes puede lograr que la gran mayoría de ellos logre la proeza de recorrer 12 milenios de historia del pensamiento numérico en solo 12 años de escolaridad. Pensamiento espacial o geométrico. El pensamiento espacial, entendido como conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas traducciones o representaciones materiales. El métrico o de medida. Los conceptos y procedimientos propios de este pensamiento hacen referencia a la comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones. El aleatorio o probabilístico. Los sistemas probabilísticos y los métodos estadísticos desarrollados durante los siglos XIX y XX se han refinado y potenciado en los últimos decenios con los avances de la computación electrónica y por eso hoy en día ya no es tan importante para los estudiantes el recuerdo de las fórmulas y la habilidad para calcular sus valores, como sí lo es el desarrollo del pensamiento aleatorio que les permitirá interpretar y analizar y utilizar los resultados que se publiquen por diferentes medios. El azar o aleatoriedad se relaciona con la ausencia de patrones o esquemas específicos en las repeticiones de eventos o sucesos y otras veces con las situaciones en las que se ignora cuáles pueden ser esos patrones si es que existen, como es el caso del estado del tiempo. Pensamiento variacional. Tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así como son su descripción, modelación y representación en diferentes sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. Este pensamiento cumple con un papel preponderante en la resolución de problemas sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida cotidiana, las ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas. El estudio de los patrones está relacionado con nociones y conceptos propios del pensamiento variacional como son constante, variable, función, razón de cambio, dependencia e independencia de una variable con respecto a otra y con los distintos tipos de modelos funcionales asociados a ciertas familias de funciones como las lineales y las afines, las polinómicas y las exponenciales, así como con las relaciones de desigualdad y el manejo de ecuaciones e inecuaciones. El pensamiento variacional se desarrolla en estrecha relación con otros tipos de pensamiento matemático y con otros tipos de pensamiento más propios de otras ciencias, en especial a través del proceso de modelación de procesos y situaciones naturales y sociales por medio de modelos matemáticos.
El desarrollo de este pensamiento se inicia con el estudio de la regularidad y la detección de los criterios que rigen esas regularidades o las reglas de formación para identificar el patrón que se repite periódicamente. Es necesario incorporar tempranamente a los estudiantes en el estudio de los conceptos fundamentales del cálculo diferencial y de las técnicas y métodos de estimación y de aproximación, lo cual se logra articulando la búsqueda de soluciones no exactas, de intervalos de valores aceptables, de problemas de estimación, de posibles valores en el contexto de medidas de longitudes, áreas y volúmenes y de modelos matemáticos de procesos biológicos, químicos y físicos que utilicen expresiones algebraicas. Se refuerza así la estimación como un núcleo conceptual importante en el desarrollo del pensamiento numérico. Los diferentes pensamientos matemáticos están relacionados. Muchos de los conceptos de la aritmética y las geometrías se pueden representar en forma estática, pero ganarían mucho en flexibilidad y generalidad y atraerían más el interés de los estudiantes si se representan en forma dinámica y variacional. El estudio de la variación hace necesaria una referencia a la identificación de variables y por lo tanto al reconocimiento de las magnitudes y de las medidas de las cantidades asociadas. El tratamiento de las situaciones que involucran fenómenos estocásticos o probabilísticos hace necesario el recurso a conceptos relacionados con el pensamiento variacional para identificar variables, determinar su comportamiento a lo largo de su posible conjunto de valores, discriminar entre las variables independientes y las dependientes y determinar dentro de las posibilidades del fenómeno la distribución de las variables independientes para predecir el posible comportamiento de las variables dependientes para distintos rangos de valores. La estimación y la aproximación son dos procesos presentes en los diferentes pensamientos. Ellos son elementos fundamentales en la construcción de los conceptos, procesos y procedimientos relativos a cada pensamiento y principalmente al numérico, al métrico y al aleatorio. En la mayoría de las situaciones cotidianas, lo que se necesita es tener una buena estimación del rango de magnitud de un resultado y no tanto de un resultado exacto. Es algo que en pensamiento variacional podríamos denominar o proponer como escenario de solución. Para contribuir al desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional se requiere del desarrollo del análisis de funciones, porque gran aplicabilidad en la vida práctica tienen y por cuanto permite relacionar esta área con otros del currículo y modelar situaciones de la vida real. Es precisamente el análisis de funciones en dispositivos móviles el método que emplearemos para fortalecer el pensamiento variacional y los diferentes conceptos que permiten entender la función matemática, entre ellos dominios, variables independientes, su interrelación, de X, o sea, delta de X, incrementos, entre otros muchos conceptos, y especialmente relacionarlo con un análisis gráfico de todos estos problemas. Entendiendo que el pensamiento variacional es un pensamiento supremamente importante y de un muy poco desarrollo, vamos a proponer que realmente hagamos una potenciación de este pensamiento para el desarrollo y la introducción al cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.